Bueno, buenas tardes a todos. Soy Alberto Berjón, como me ha presentado Borja. Muchas gracias por invitarme a las jornadas, un año más. Y os voy a hablar de mi especialidad. La academia nos pide que intentemos definir nuestra especialidad en un ejercicio de síntesis en una sola palabra, ¿no? Yo, como veis, he puesto aquí muchas. No son palabras que yo haya elegido. He aprovechado y, como otros años, he preguntado a los residentes de mi servicio para que me dijera cada uno su palabra, y así teníamos distintos puntos de vista. Entonces veis que hay palabras que tienen un matiz muy subjetivo, ¿no? Apasionante, estimulante, interesante. Entonces yo dije, bueno, con todo esto voy a intentar hacer yo el ejercicio de síntesis, intentar conseguir una sola palabra que resuma todas estas palabras y dé una idea de la especialidad. Y a pesar de que era algo difícil, yo creo que lo logré. Esta es la palabra que he decidido. Es una palabra subjetiva también y os tengo que decir que no os fiéis de lo que os dice la gente en esto, porque ni todas las especialidades son la más completa, ni todas son las mejores. Siguiendo, os diré en qué consiste mi especialidad. Lo que hace un patólogo se toman tres puntos: las autopsias, las biopsias y la citología. Las autopsias todo el mundo las conoce. Quizás es lo más famoso, pero que cada vez se hacen menos, no solo a nivel de España o a nivel de ciertos hospitales, sino es un problema a nivel global. Por lo tanto, si esto es algo que os echa para atrás, hay que tener en cuenta eso. De todas formas, las autopsias es como todo, si uno se acostumbra a hacerlas. Si recordáis los años de facultad en los que se hacía disección de anatomía, pues al final te acostumbrabas a ver los cadáveres. Las biopsias, el estudio de las biopsias tiene dos partes muy diferentes. Una es el estudio macroscópico, en el que se incluye el tallado. El tallado, que es una parte bastante desconocida de la especialidad, consiste en que la pieza quirúrgica que el cirujano ha quitado y que nos manda al servicio, nosotros hacemos un examen externo y tomamos nuestras medidas, hacemos fotos mucho más limpias que las que hacen los cirujanos y con todos esos datos luego decidimos qué áreas queremos seleccionar para estudiar al microscopio. Esas áreas las metemos en unos bloques, se pasan un proceso y se incluyen en parafina. Y de esas secciones se hace el estudio histológico. El estudio histológico, pues ya con la matoxilina eosina de toda la vida que conocéis de la carrera, o bien aplicando técnicas extra, como pueden ser las técnicas inmunohistoquímicas o las técnicas moleculares, que cada vez nos piden más los oncólogos, pues realizamos ya el diagnóstico definitivo. Mención aparte tienen las biopsias intraoperatorias, que quizás es un puntito de estrés ligero que tiene que vivir el anatomopatólogo, en el cual la biopsia que te llega, tú tienes que decidir en ese momento, mientras el paciente está en el quirófano siendo operado en ese momento, tú tienes que decidir qué es lo que tiene en esa biopsia para que el cirujano tome una decisión. Normalmente son decisiones gruesas del tipo ¿hay tumor o no hay tumor? Con lo cual no suele ser tan traumático como llegar a un diagnóstico definitivo. Y luego está el apartado de la citología. Todo el mundo conoce la citología del cáncer de cérvix. Eso es una parte muy importante del volumen del trabajo del patólogo. Y otros tipos de citología exfoliativa, como puede ser el estudio de las orinas. Y, por supuesto, la punción de aspiración con aguja fina, que cada vez tiene más importancia. En cualquier caso, lo que hacemos es diagnosticar, ya sea autopsias, biopsias o citología. Con lo cual, el primer mensaje y el más importante que os quiero dar ahora mismo es que esta es una especialidad de diagnóstico, que nadie piense cosas diferentes a la hora de elegirla. ¿Qué puntos positivos tiene? El primero es que no hay trato con el paciente. Esto, que puede parecer así un poco controvertido, en realidad es una opinión que yo creo que los pacientes tienen yo respeto a los pacientes, respeto a su enfermedad, pero los pacientes transmiten su preocupación, los familiares te transmiten su preocupación y eso genera un estrés, como bien sabéis. Y entonces, en mi especialidad, yo no tengo ese estrés, así de sencillo. La calidad de vida no va solo por ese punto, sino que yo no hago guardias por la noche, con lo cual yo duermo en mi casa todos los días, yo no sé lo que es estar saliente, por suerte, y no tengo urgencias vitales, con lo cual vivo bastante bien, tranquilo, hago mi trabajo y me voy a casa con la conciencia tranquila.
Luego, otras cosas que tiene la especialidad y que también son muy buenas. Es una especialidad transversal, en la cual se tocan muchos puntos. Muchas especialidades dependen de lo que diga el patólogo. Luego parece que el que toma las decisiones es el clínico, pero en realidad el que está tomando la decisión es el que hace el diagnóstico. Y eso nos permite pues, participar en comités de tumores, en equipos multidisciplinares y, por supuesto, la relación con otras especialidades nos permite publicar, revisar casos, etc. Y luego ya en un punto más filosófico, si queréis decirlo así, yo creo que mientras que la medicina en general lo que hace es estudiar de forma indirecta a los pacientes a través de analíticas, electrocardiogramas, pruebas de imagen, lo que nosotros hacemos es ver directamente lo que le está pasando al paciente y eso es bastante bonito. Y ya siendo más práctico, mientras que hay muchas especialidades que tienen bastante paro, anatomía patológica a día de hoy está bien de trabajo. Hay trabajo, yo no conozco actualmente patólogos en paro. Quizás este es un mensaje muy distinto del que de otras especialidades que habéis oído. Los puntos negativos, como veis he puesto menos, por razones obvias. El primero es que no hay trato con el paciente, diréis, pero si me has dicho que eso era un punto positivo. Pero es que eso depende de la persona. Hay gente a la que le gusta hacer historias, a la que le gusta el trato con el paciente, la psicología, las relaciones humanas. Entonces, para esas personas que les gusta hacer historias clínicas, pues obviamente no cojáis anatomía patológica. Si estáis dudando entre coger medicina de familia y anatomía patológica y no estáis seguros, pues pensad, ¿os gusta hacer historias? ¿Os gusta examinar a un paciente? Si os gusta eso, no lo vais a tener en anatomía patológica y lo vais a echar de menos. Luego, otro punto negativo es que hay mucho que estudiar. Hay mucho que estudiar en todas las especialidades, pero en anatomía patológica hay un efecto de trauma, porque tienes que volver a los primeros años de facultad a repasar la histología, a repasar la anatomía patológica, el estudio al microscopio, y eso al principio puede ser muy duro, porque tienes que recordar cosas que ya tienes olvidadas, mientras que en las especialidades clínicas pues lo tienes más reciente la teoría de haberla estudiado para el MIR o en la carrera. Y eso implica que durante la residencia hay que hacer un esfuerzo extra, estudiando por las tardes, quedándose en el hospital, estudiando las biopsias para luego intentar corregirlas con el adjunto al día siguiente y ver en qué puntos está de acuerdo contigo y qué no, porque es la forma de aprender anatomía patológica, estudiando al lado del microscopio. Otro punto negativo, pero que tampoco es muy importante, porque lo importante en realidad es ser feliz, es que no te haces millonario. Y existe, pues, en algunas personas cierto yuyu hacia las autopsias, que bueno, en realidad es como todo, te acostumbras y no hay muchas, con lo cual esto no creo que debería ser una limitación para una persona que le gusta todo lo demás. ¿Qué rotaciones hay en anatomía patológica? Pues las rotaciones por anatomía patológica. Si vais a preguntar a los hospitales y os dicen que ahí los residentes hacen guardias de puerta, los de anatomía patológica, pues os recomendaría que no cogierais ese sitio, porque hacer guardias de puerta, aparte del estrés que supone, eso no es bueno para la formación de un patólogo, porque no te va a aportar nada. Tú lo que tienes que aprender es a diagnosticar, y eso no te lo van a enseñar en la urgencia. Entonces tenemos que rotar por las distintas secciones de los servicios de anatomía patológica. Depende del tamaño del servicio, va a estar dividido en secciones o no. Si es un hospital muy grande, pues habrá secciones por subespecialidades de anatomía, como puede ser patología digestiva, patología ginecológica, etc. Entonces, si está dividido así, es patólogos dedicados a áreas exclusivas, el residente lo que hace es ir rotando por esas áreas. Esto hace que el estudio sea un poco más estructurado, tú solo ves biopsias o citología de ese área y te permite estudiar de esa forma más ordenada. Si es un hospital más pequeño y los patólogos ven un poco de todo, ves como de un pool general de biopsias de un patólogo y aunque el estudio es menos estructurado, tú también te formas bien, porque ves lo que un patólogo general tiene que ver el día a día y la rutina de todos los días. Por supuesto, es importante si os dejan hacer rotaciones externas, porque siempre aporta mucho ver cómo se hacen las cosas en otro sitio. Lo más importante que quiero deciros son los fundamentos para elegir hospital.
a la hora de elegir hospital no tenéis que preguntar lo mismo que si queréis hacer interna, obviamente, porque es un mundo completamente distinto. Lo primero es que el hospital sea docente. ¿Qué quiero decir con eso? Que el adjunto se siente con el residente a corregir los diagnósticos, que dedique el tiempo de diagnóstico también a explicarle al residente por qué llega a ese diagnóstico y cómo lo hace. Para eso tenéis que ver que en los servicios haya microscopios multicabezales, bicabezales, en los que el residente ve lo mismo que está viendo el adjunto. Y entonces tú lo que has dicho lo que has pensado, bueno, yo creo que esto es tal cosa. Entonces al día siguiente te sientas con el adjunto y lo corriges y le dices, yo creo que es esto. Y él te dice, pues sí o pues no. Y entonces es como uno va aprendiendo. En línea con eso, pues es importante conocer la experiencia de los adjuntos del servicio. La segunda cosa importante a la hora de elegir hospital es el peso del tallado. Como os he dicho, el tallado es una parte importante del estudio de biopsias y es importante aprender a tallar, pero que los residentes estén sobrecargados tallando quita tiempo al estudio en microscopio. Tiene que ser algo equilibrado. En los servicios en los que el residente esté muchas horas de más tallando y menos al microscopio, hay que evitarlos en la medida de lo posible. Luego, en función del gusto, pues os va a gustar más un estudio por secciones o un estudio en los hospitales más pequeños, en lo que se ve un poco de todo. Hay que preguntar a los residentes cómo son las sesiones, porque las sesiones son algo que vais a vivir semana tras semana y es una parte muy importante de la formación. Una cosa que a mí me gusta y que yo creo que no está muy desarrollada en los programas de formación de anatomía patológica en España es el campo de la patología molecular. Venimos de una formación muy clásica, morfológica, y no está muy desarrollado en los departamentos de anatomía patológica una rotación específica por este campo que cada vez tiene más peso y es más importante en la especialidad. Entonces, si tiene una rotación específica por patología molecular, es un plus a la hora de elegir ese hospital. Por supuesto, hay que preguntar el salario que cobran ahí los residentes. Eso va a variar. Nosotros no hacemos guardias, pero sí que podemos tener módulos de jornadas de prolongación con los cuales cobras un poco más por quedarte por esas horas por la tarde o por quedarte por si llega alguna autopsia, etcétera. Entonces tenéis que preguntar porque eso varía de un hospital a otro. Y obviamente, como en cualquier sitio, es importante que haya buen ambiente. Eso, aunque la especialidad pueda parecer algo solitaria, en realidad tienes que llevarte bien con tus compañeros, tiene que haber buen ambiente, porque a la hora de repartir las piezas de tallado es importante cómo te llevas con tus compañeros. En el ranking nacional yo no me mojo, porque es que en realidad no conozco los hospitales de toda España. Y cojo todos los años los números del año pasado por orden, los primeros que se han cogido. Y cada año son distintos, con lo cual aquí no podéis hacer como en otras especialidades que siempre se coge este hospital el primero. Hay una serie de factores que juegan aquí que son muy personales y que probablemente influye pues que tu familia sea de esa ciudad. Entonces, yo lo que os puedo decir de Madrid es que tanto La Paz como el 12 de octubre son hospitales grandes, con 4 residentes por año, que forman bien y que tienen experiencia docente. De otros sitios, como puede ser Alicante, Marqués de Valdecilla, Santiago de Compostela, eso ya depende de vuestras preferencias de zona. Y os recomiendo que preguntéis, y que preguntéis sobre todo que sea un hospital docente. Y bueno, nada más, espero que elijáis lo que más os gusta.